Carlos nunca imaginó que esa noche cambiaría su vida para siempre. Todo empezó con una simple sospecha, una intuición inquietante que no lo dejaba en paz. Decidido a acabar con sus dudas, instaló una cámara oculta en su propia habitación. Lo que vio en las imágenes le hizo sentir un profundo escalofrío en el corazón. Su esposa, la mujer con la que compartió años de vida, estaba en la cama con otro hombre. La flagrante traición destruyó cualquier rastro de amor o compasión que pudiera haber tenido. Sin dudarlo, Carlos pidió el divorcio de inmediato, pero su mente ya estaba llena de un solo pensamiento: venganza. No solo quería deshacerse de ella, quería destruirla, destruir todo lo que ella apreciaba. Sabía que atacar su reputación en el mercado donde ambos eran conocidos sería el golpe más cruel. Y así, empezó a planear, frío y calculador, cómo arruinaría no solo la vida amorosa, sino también el futuro profesional de la mujer que se atrevió a traicionarlo. El juego apenas comenzaba y Carlos estaba decidido a ser el único ganador. El sol salió tímidamente sobre el horizonte de la Ciudad de México, iluminando las calles con un suave resplandor dorado. Carlos, un hombre de 38 años, veía despertar la ciudad a través del gran ventanal de su oficina. Siempre fue un hombre de costumbres, organizado y meticuloso en todos los aspectos de su vida. Era dueño de una empresa de importación y exportación que, con el paso de los años, se había convertido en un nombre respetado en el mercado. La empresa, una sociedad que construyó junto a su esposa, Mariana, fue fruto de años de arduo trabajo y dedicación. Mariana, a sus 35 años, era una mujer sofisticada y ambiciosa. Desde joven, siempre ha tenido buen ojo para los negocios y una habilidad natural para hacer conexiones. Fue esta visión y astucia lo que inicialmente atrajo a Carlos. Juntos formaron una pareja admirada por muchos, vista como la combinación perfecta de inteligencia y encanto. Se complementaban, mientras Carlos era el cerebro estratégico detrás de las operaciones, Mariana se destacaba en las relaciones con clientes y socios, ampliando la red de contactos y asegurando negocios rentables. La casa donde vivían reflejaba el éxito que habían alcanzado. Ubicada en un barrio exclusivo de la capital, la mansión estaba decorada con lo mejor que el dinero podía comprar. Cada detalle, desde los muebles antiguos traídos de Europa hasta las obras de arte que adornaban las paredes, hablaba de una pareja que había alcanzado la cima del éxito. Sin embargo, detrás de las elegantes paredes, algo empezaba a desmoronarse. En los últimos meses, Carlos sintió un distanciamiento cada vez mayor de Mariana. Pasaba cada vez más tiempo fuera, citando compromisos laborales o reuniones con nuevos clientes. Al principio no sospechó, después de todo, conocía su dedicación a los negocios. Pero, a medida que las ausencias se hicieron más frecuentes y las excusas cada vez más endebles, una sombra de duda empezó a cernirse sobre él. Era una tarde lluviosa cuando Carlos tomó la decisión que cambiaría todo. No era un hombre que actuara por impulso, pero la incertidumbre que carcomía su mente era insoportable. Instaló una discreta cámara en su dormitorio, lugar que hasta entonces consideraba un santuario, un espacio donde él y Mariana compartían los momentos más íntimos de su vida juntos. Cuando finalmente revisó las grabaciones, el shock fue inmediato. Allí, en la pantalla, estaba la verdad que tanto temía: Mariana no solo estaba traicionando su confianza, sino que estaba traicionando el hogar que habían construido juntos. Carlos era hombre de pocas palabras y el descubrimiento lo dejó en un profundo silencio. No confrontó a Mariana de inmediato, pero el dolor y la ira que sentía comenzaron a moldear sus acciones. La empresa, que hasta entonces era un proyecto conjunto, se convirtió en su único objetivo. Trabajó incansablemente, no solo para mantener su éxito, sino también para asegurarse de que, cuando llegara el momento, estuviera preparado para destruir lo que ella más valoraba. Mariana, por su parte, parecía ajena al torbellino de emociones que albergaba Carlos. Continuó con su rutina, cada vez más absorta en sus propias actividades, sin darse cuenta de que su marido se había convertido en un hombre diferente. El brillo de sus ojos había desaparecido, reemplazado por una frialdad calculada que ella, distraída por sus propias aventuras, no pudo notar. Mientras tanto, Carlos empezó a trazar su plan con precisión quirúrgica. Sabía que atacar directamente a Mariana no sería suficiente, el golpe tendría que ser devastador, algo que ella nunca podría predecir ni recuperarse. Para ello necesitaba estudiar cada detalle del negocio, cada debilidad que Mariana tenía en el mercado, y utilizarlos en su contra en el momento adecuado.
Carlos, metódico como siempre, empezó a manipular discretamente las operaciones de la empresa, tomando decisiones que, al principio, parecían inofensivas pero que poco a poco fueron preparando el terreno para lo que vendría. Pasaron las semanas y la tensión dentro de su hogar creció, invisible pero palpable. Carlos mantuvo la fachada de un marido devoto, mientras por dentro lo consumía la venganza. Su obsesión por el plan se volvió tan intensa que empezó a percibir cada movimiento de Mariana con ojo clínico, interpretando cada gesto, cada palabra, como parte de una red de mentiras que ella tejía a su alrededor. Y cuanto más observaba, más seguro estaba de que estaba en el camino correcto. La oficina de Carlos, un lugar que alguna vez fue simplemente un espacio de trabajo, ahora se convirtió en el centro de sus operaciones encubiertas. Allí pasó noches sin dormir, revisando contratos, analizando datos financieros y preparándose para el día en que todo se desmoronara para Mariana. Las paredes tapizadas de estanterías con libros y carpetas de negocios se convirtieron en cómplices de sus planes, testigos mudos de la trama que tejió. Mariana, en cambio, se mostraba cada vez más distante. Sus intereses personales y las nuevas amistades que cultivó la alejaron de lo que alguna vez había sido el centro de su vida, su matrimonio con Carlos. No tenía idea de que cada paso que daba, cada decisión que tomaba sin consultarlo, estaba siendo cuidadosamente anotado, analizado y utilizado en su contra. El matrimonio, que alguna vez fue un símbolo de unidad y fuerza, ahora era un campo de batalla silencioso. La traición que había cometido Mariana no solo había roto la confianza de Carlos, sino que también había despertado un lado de él que nadie había visto nunca. Ese hombre amable y dedicado estaba muerto, reemplazado por alguien que no conocía límites en su búsqueda de justicia. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba, como una tormenta que se forma en el horizonte, lista para devastar todo a su paso. Carlos estaba decidido a convertir esta tormenta en su mayor aliado, la fuerza destructiva que destruiría no solo el matrimonio, sino también el futuro profesional de Mariana. Y lo más cruel de todo, nunca lo vería venir. El silencio entre Carlos y Mariana se convirtió en una especie de comunicación no verbal. Era como si cada mirada, cada gesto, estuviera cargado de significados ocultos que ambos fingían no entender. Mariana continuó su vida, inmersa en compromisos sociales y encuentros cada vez más frecuentes. Carlos, por su parte, estaba más centrado que nunca en su plan, aprovechando la distancia cada vez mayor para avanzar en sus intenciones. Carlos comenzó a acercarse a los socios comerciales más influyentes de la empresa, aquellos que Mariana cultivaba con tanto esmero. Sabía que su influencia podría destruir la confianza que depositaban en ella. Cada conversación que mantuvo fue cuidadosamente planeada, cada palabra escogida para plantar una semilla de duda, para debilitar la posición de Mariana sin que ella siquiera se diera cuenta. Al mismo tiempo, Carlos comenzó a analizar los contratos más delicados de la empresa, los que implicaban grandes sumas de dinero e intereses internacionales. Identificó puntos vulnerables, pequeñas cláusulas que, si se manejan correctamente, podrían causar enormes pérdidas. Pero no solo quería causar daño financiero, su objetivo era más profundo. Quería ver a Mariana humillada, desprovista de la admiración que siempre la había rodeado, aislada del círculo de poder que tanto valoraba. Mientras Carlos maquinaba, Mariana seguía actuando como si todo fuera normal. Confiaba en la estabilidad del negocio que habían construido juntos, ignorando las señales sutiles de que algo estaba cambiando. La empresa, para ella, era una extensión de su propia identidad, un reflejo de su éxito personal. Esta confianza ciega se convertiría en su mayor debilidad. Carlos no se detuvo ahí. Comenzó a reunirse en secreto con algunos de los principales proveedores de la empresa, ofreciéndoles condiciones aparentemente ventajosas, pero que, en la práctica, los enfrentaban a Mariana. Las negociaciones, que antes fluían con facilidad, empezaron a complicarse. Mariana, acostumbrada a afrontar situaciones difíciles, no se daba cuenta de que Carlos estaba detrás de los sutiles cambios que se estaban produciendo. Uno de los mayores activos de Carlos era su capacidad para mantener una fachada tranquila y serena. Continuó apareciendo en eventos sociales al lado de Mariana, sonriendo para las cámaras, hablando con conocidos, como si nada estuviera fuera de lugar. La imagen de la exitosa pareja permaneció intacta a los ojos del mundo exterior, mientras que en el interior el castillo comenzaba a desmoronarse. Carlos sabía que el punto de inflexión estaba cerca. Comenzó a preparar el terreno para la fase final de su plan.
En una de sus maniobras más astutas, Carlos sugirió a Mariana una importante ampliación de la empresa, algo que ella siempre había deseado. Mariana, entusiasmada con la posibilidad de ampliar aún más su influencia, aceptó sin dudarlo. Ella no sabía que esta expansión era en realidad una trampa cuidadosamente preparada. Carlos, con su profundo conocimiento de las complejidades legales y financieras, ajustó los términos del contrato de expansión de una manera que puso a Mariana en una posición vulnerable. Sabía que llegado el momento, la responsabilidad del daño causado recaería enteramente en ella. Y caería en desgracia, incapaz de recuperar su reputación. A medida que se acercaba la fecha de la firma del contrato de ampliación, Carlos miraba a Mariana con una mezcla de desprecio y satisfacción. Estaba tan obsesionada con el éxito y el poder que no podía ver la trampa que él le había tendido. Para Carlos, el hecho de que ella todavía confiara en él, incluso después de todo lo sucedido, hizo que la venganza fuera aún más dulce. El día antes del fichaje, Carlos se preparó para el golpe final. Revisó todos los documentos y se aseguró de que no hubiera fallas en su plan. Esa noche, él y Mariana acudieron a una cena de gala, un evento de lujo al que asistieron las mayores figuras del sector. Mariana brilló como siempre, sonriendo y hablando con todos, sin sospechar que ese sería el último evento en el que se sentiría en control. Durante la cena, Carlos mantuvo la compostura, pero su mente estaba concentrada en lo que sucedería al día siguiente. Sabía que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. Mariana, rodeada de gente que la admiraba y respetaba, estuvo a punto de perderlo todo. Y lo mejor de todo, nunca lo vería venir. Cuando terminó la noche, Carlos y Mariana regresaron a casa en silencio, como de costumbre. La observó por un momento mientras ella se preparaba para ir a la cama, pensando en cómo esta mujer que una vez amó ahora era solo el objetivo de su venganza. Se acostó a su lado, sabiendo que a la mañana siguiente su plan finalmente se haría realidad. A la mañana siguiente, el sol aún no había salido cuando Carlos se levantó. Se vistió con precisión y eligió un traje que reflejaba el poder y el control que estaba a punto de ejercer. En la mesa de la cocina encontró a Mariana, que se servía una taza de café, ajena al torbellino de pensamientos que zumbaban en la mente de su marido. Ella sonrió, una sonrisa que alguna vez habría reconfortado el corazón de Carlos, pero que ahora solo alimentó su determinación. ¿Estás listo para hoy?, preguntó con voz tranquila, sin traicionar la tensión que escondía detrás de cada palabra. Mariana asintió, con el típico entusiasmo que mostraba cuando estaba por cerrarse un gran negocio. No podía esperar a completar la expansión que, en su opinión, solidificaría aún más su posición en el mercado. En el camino hacia la empresa, Mariana siguió hablando de los planes de futuro, las nuevas adquisiciones, las posibilidades que traería la expansión. Carlos escuchó en silencio, observando cada movimiento de ella, cada palabra dicha con ciego entusiasmo. Cuando finalmente llegaron, Carlos notó que sus socios y socios comerciales ya estaban presentes, todos esperando ansiosamente presenciar lo que parecía ser el siguiente gran paso de la empresa. En la gran sala de reuniones, las paredes estaban cubiertas con pinturas que simbolizaban el éxito de la empresa a lo largo de los años. Mariana se sentó a la cabecera de la mesa, irradiando confianza. A su lado, Carlos, en silencio, observaba cada detalle con una mirada fría y calculadora. Sabía que todas las personas en esa habitación confiaban ciegamente en Mariana, y eso solo aumentaba el placer que sentía al anticipar la caída que estaba a punto de orquestar. Entonces, comencemos, dijo Mariana, abriendo la computadora portátil frente a ella y proyectando los documentos en la pantalla grande al fondo de la sala. Carlos la observó mientras ella presentaba los términos del contrato de expansión, convencido de que estaba a punto de cerrar el negocio más importante de su carrera. Explicó las cláusulas, destacó los beneficios y aseguró que todo estuviera en orden, listo para que todos firmaran y celebraran el momento. Pero Carlos sabía que, al final de esa actuación, nada volvería a ser igual que antes. Cuando Mariana terminó su explicación, Carlos se levantó lentamente atrayendo todas las miradas. Sonrió levemente, un gesto que muchos interpretaron como aprobación, pero que en realidad ocultaba algo mucho más oscuro. Antes de proceder con las firmas, me gustaría revisar algunos puntos específicos del contrato, dijo con voz firme. Mariana lo miró un poco sorprendida, pero asintió, permitiéndole continuar. Carlos se acercó a la pantalla,
cogió el mando a distancia y empezó a hojear las páginas del contrato, deteniéndose en una cláusula que parecía insignificante pero que llevaba el peso de su venganza. Esta cláusula, señaló, aborda las responsabilidades legales en caso de incumplimiento de los objetivos de expansión, ¿verdad? Mariana asintió, todavía sin entender lo que estaba a punto de hacer. Verás, continuó, ante un posible fracaso, la responsabilidad recaerá completamente en el director del proyecto, que, en este caso, serías, tú, Mariana. Un silencio gélido se apoderó de la habitación. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de mantener la compostura. Sí, Carlos, pero como comentamos, las posibilidades de fracaso son mínimas. Estamos seguros de que, Carlos la interrumpió con una mirada penetrante. La confianza es algo peligroso, Mariana. ¿Qué pasaría si te dijera que este contrato, tal como está escrito, es una trampa cuidadosamente preparada para garantizar que, en caso de cualquier problema, serás tú quien pague el precio? Lo que siguió fue un silencio tenso. Mariana, por primera vez, se dio cuenta de que algo andaba mal. Volvió a abrir el contrato, leyó la cláusula en cuestión y fue entonces cuando la verdad empezó a revelarse. Las palabras, antes vistas superficialmente, ahora parecían gritar. La trampa estaba ahí, claramente, y ella había caído en ella sin darse cuenta. «Carlos, ¿qué hiciste?», susurró Mariana, con la voz empezando a quebrarse. Su mirada estaba fija en su marido, que ahora parecía una figura imponente, fría y distante. «Hice lo que había que hacer, Mariana. Me traicionaste nuestra confianza, traicionaste todo lo que construimos juntos, pensaste que podrías engañarme y salirte con la tuya, ¿crees que no sabía de tus escapadas, de tus mentiras, de tus traiciones?». Mariana estaba en shock. Sus manos empezaron a temblar y sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Miró a los compañeros de la sala, esperando que alguien dijera algo, que la apoyara, pero el silencio era absoluto. Nadie parecía dispuesto a intervenir, todos simplemente miraban, impactados por el giro inesperado de los acontecimientos. «Carlos, esto no puede estar pasando», murmuró Mariana, tratando desesperadamente de encontrar una salida. Pero Carlos no dejó lugar a más ilusiones. Se acercó a ella, cada paso más pesado que el anterior, hasta que estuvo a centímetros de su cara. «Esto es solo el comienzo, Mariana. Hoy firmarás este contrato y, al hacerlo, condenarás tu propia carrera. Verás cómo todo lo que construiste se desmorona ante tus ojos. Y yo me aseguraré de que tú seas el único que sufra las consecuencias». Mariana sabía que estaba atrapada. Ya no había forma de escapar, no había excusas ni argumentos que pudieran salvarla. Carlos había planeado todo con precisión y ahora tenía el control total. La presión aumentó mientras todos en la sala esperaban su decisión. Podía negarse a firmar, pero sabía que eso solo retrasaría lo inevitable. Carlos estaba preparado para cualquier eventualidad y ella no tenía forma de luchar contra él. Con manos temblorosas, Mariana tomó el bolígrafo. Miró a Carlos por última vez, buscando algún rastro de compasión, pero solo encontró la fría determinación de un hombre que había sido traicionado y ahora exigía su venganza. Con un suspiro de derrota, firmó el contrato. Cada letra dibujada fue como una frase que selló su destino. Tan pronto como el bolígrafo tocó el papel por última vez, Carlos tomó el contrato de sus manos y sonrió. Era una sonrisa que no traía alegría, sino más bien una oscura satisfacción. Se volvió hacia los demás en la sala y anunció con firmeza: «Está hecho». El impacto de esas palabras resonó por toda la sala. Mariana sintió que una ola de pánico la invadía cuando finalmente se dio cuenta de la realidad de la situación. Su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado durante años, quedó arruinado. Y el responsable de eso fue el hombre que una vez amó. Carlos, ahora seguro de que su plan estaba completo, no necesitó decir nada más. El silencio sepulcral en la sala era prueba de que su venganza había sido ejecutada meticulosamente. Mariana, desolada, apenas podía respirar. El peso de la traición que ella misma había cometido se volvió contra ella de manera abrumadora. Cuando todos comenzaron a dispersarse, Mariana permaneció sentada, paralizada por el shock. Lo que debería haber sido el día de su mayor logro se había convertido en el principio de su fin. Carlos, en cambio,
sintió un extraño pero satisfactorio alivio. Había conseguido lo que quería, Mariana fue destruida y él fue el artífice de su caída. Carlos salió de la sala de reuniones con pasos firmes, sintiendo el peso de la tensión aún flotando en el aire. Los socios, sin saber cómo reaccionar, se dispersaron en silencio, dejando a Mariana sola con sus pensamientos. Ella permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el contrato que acababa de firmar, como si esperara que, de alguna manera, no fuera real. Pero la realidad fue implacable y la verdad de lo que había sucedido poco a poco empezó a asimilarse. En el pasillo, Carlos se detuvo por un momento, sintiendo una mezcla de emociones que no podía identificar claramente. Había planeado meticulosamente cada paso, y ahora que su venganza estaba en marcha, una sensación de vacío comenzó a invadirlo. La satisfacción que esperaba sentir no fue tan dulce como imaginaba. Quizás porque, en el fondo, sabía que nada le devolvería lo perdido. Mientras tanto, en el salón, Mariana luchaba por controlar su respiración. Intentó recomponerse y se puso de pie con dificultad. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarme a las miradas inquisitivas y a los murmullos de empleados y colegas. La noticia de su ruina profesional se difundiría rápidamente y ella necesitaba actuar, necesitaba encontrar una manera de salvar lo que quedaba de su reputación. Mariana salió de la sala de reuniones con pasos vacilantes, tratando de mantener la cabeza erguida. Cada persona que se cruzaba en su camino parecía saber lo que había pasado, pero nadie se atrevía a mirarla directamente. El pasillo parecía interminable y cada paso que daba parecía hundirla más profundamente en una sensación de desesperación. Al llegar a la oficina, Mariana cerró la puerta detrás de ella, tratando de contener las lágrimas que amenazaban brotar. Se acercó a la mesa, donde descansaba su teléfono. Necesitaba actuar rápidamente, tal vez consultar a un abogado, alguien que pudiera ayudarla a revertir la situación. Pero antes de que pudiera hacer alguna llamada, sonó el teléfono y el sonido estridente rompió el silencio de la habitación. Ella dudó un momento antes de responder. Al otro lado de la línea, la voz fría y tranquila de Carlos la dejó helada. Mariana, sé que estás tratando de encontrar una salida, pero quiero que entiendas una cosa, no hay escapatoria. Cada uno de sus movimientos fue predicho. Cualquier intento de revertir esto será inútil. Acepta lo que pasó. Mariana sintió que el suelo se desplomaba una vez más. La voz de Carlos era implacable, sin rastro de compasión o arrepentimiento. Quería gritar, discutir, suplicar alguna tregua, pero sabía que era inútil. Carlos había planeado todo hasta el más mínimo detalle y no había forma de escapar del destino que le había trazado. Puedes intentar recuperarte, Mariana, continuó Carlos, pero debes saber que siempre estaré un paso por delante. Cada puerta que intentes abrir, estaré allí para cerrarla. Lo único que puedes hacer ahora es aceptar tu nueva realidad. Lo que hiciste tuvo consecuencias y cargarás con ellas por el resto de tu vida. La línea estuvo en silencio durante unos segundos antes de que Carlos colgara abruptamente. Mariana, sola en su oficina, dejó caer el teléfono al suelo, sin poder sostenerlo. Las lágrimas finalmente escaparon y corrieron libremente por su rostro. La mujer que momentos antes creía estar en la cima de su carrera, ahora estaba reducida a una sombra de sí misma, impotente ante el poder que Carlos ejercía sobre ella. Mientras tanto, Carlos regresó a su propia oficina, cerró la puerta detrás de él y finalmente se permitió un momento de reflexión. Se sentó en su silla, contemplando la vista de la ciudad a través de la ventana. El paisaje que alguna vez pareció vibrante y lleno de posibilidades ahora parecía desprovisto de color. Obtuvo lo que quería, pero, ¿a qué precio? La victoria que tanto anhelaba llegó acompañada de un sentimiento de pérdida, como si algo esencial se hubiera perdido para siempre. El silencio en su oficina era opresivo. Carlos sintió el peso de las decisiones que tomó, la frialdad que cultivó para llegar allí. Sabía que no habría vuelta atrás, que el hombre que era antes de esa traición ya no existía. Lo único que quedaba ahora era la sombra de lo que alguna vez fue, una sombra que él mismo creó y que ahora lo seguiría por el resto de sus días. La sensación de vacío empezó a transformarse en inquietud, una duda sobre lo que vendría después. Había dedicado tanto tiempo y energía a su venganza que ahora, una vez completada, ¿qué quedaba? Miró hacia la ventana una vez más, sintiendo que a pesar de todo,
todavía había algo que hacer, una última pieza que mover antes de poder terminar con esa parte de su vida. Carlos sabía que la batalla final aún estaba por llegar, y que aunque Mariana estaba destruida, el juego aún no había terminado. Y estaba listo para el siguiente paso. Carlos sabía que la batalla final no sería fácil, pero estaba preparado. Luego de ese último enfrentamiento con Mariana, decidió que era hora de terminar la historia de una vez por todas, de la manera más definitiva posible. Había destruido su carrera y su reputación, pero sabía que había una última cosa que necesitaba arrebatarle, la ilusión de control, la esperanza de que de alguna manera pudiera recuperarse. Mariana, por su parte, estaba al borde de la desesperación. Los días que siguieron al encuentro final con Carlos fueron un torbellino de intentos fallidos de revertir la situación. Buscó ayuda en todos los lugares que pudo, pero la influencia de Carlos estaba en todas partes. Ningún abogado, ningún antiguo contacto parecía dispuesto a confrontarlo. Estaba completamente sola. Su única opción era aislarse, escapando de las miradas y murmullos que la rodeaban. Carlos, decidido a acabar con esto de una vez por todas, organizó un encuentro privado con Mariana. Eligió un lugar neutral, un restaurante discreto donde sabían que no los molestarían. Cuando Mariana llegó estaba demacrada, visiblemente más delgada y con profundas ojeras que revelaban noches de insomnio. Apenas podía mantener la postura que alguna vez la definió. Carlos la miró por un momento, sintiendo una mezcla de compasión y desprecio. Ahora ella era una sombra de lo que era antes, pero él no podía permitir que eso lo debilitara. Tenía un objetivo final en mente. Mariana, comenzó con voz firme pero no cruel, te llamé aquí porque sé que todo lo que hice te dejó sin opciones. Lo has perdido todo y no hay vuelta atrás. Pero hay algo que todavía no te he quitado, tu propia vida. Mariana lo miró con los ojos muy abiertos. Ella trató de entender lo que él estaba sugiriendo, pero sus palabras fueron duras, demasiado directas para ser malinterpretadas. Carlos colocó una pequeña caja sobre la mesa, abriéndola lentamente para revelar un frasco de pastillas. Te daré una salida, Mariana. Puedes terminar con todo esto ahora. Nadie necesita saber qué pasó después de aquí. Miró el frasco, con el terror escrito en todo su rostro. La oferta de Carlos era clara, le estaba dando la opción de acabar con su propia vida, una solución final a la humillación y la desesperación que le había infligido. La elección de desaparecer sin dejar rastro, de escapar de la vergüenza en que se ha convertido su vida. Si haces esto, todo se resolverá. Ya no necesitas sufrir. Y yo, estaré en paz. Las palabras de Carlos fueron frías, pero había un tono cansado en su voz, como si la venganza misma hubiera consumido todo lo que quedaba de él. Mariana, sin embargo, no estaba dispuesta a darse por vencida. La ira que sentía, el profundo resentimiento por todo lo que Carlos había hecho, empezó a burbujear en su interior. ¿Crees que puedes controlarlo todo, Carlos? ¿Crees que puedes decidir cuánto tiempo debo vivir? No te voy a dar esa satisfacción. Empujó el pastillero y se levantó de la mesa con una fuerza que no sabía que todavía poseía. No soy débil. Lucharé, aunque sea para destruirte a ti también. Puede que hayas acabado con mi carrera, pero sigo aquí. Y te haré pagar por ello. Carlos observó mientras ella se alejaba, una ola de emociones encontradas lo invadía. Le había dado a Mariana la oportunidad de escapar, pero ella se negó y decidió seguir luchando. Por primera vez, se preguntó si había subestimado su determinación. Sin embargo, Carlos no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Sabía que la guerra estaba lejos de terminar y que Mariana, con su nueva determinación, podría ser un enemigo aún más peligroso. Salió del restaurante sabiendo que su próximo paso sería crucial. Pasaron las semanas y Mariana empezó a trazar su propio plan. Comenzó a recopilar información, pequeños detalles que podrían usarse contra Carlos. Cada día recuperaba un poco de sus antiguas fuerzas, impulsada por el deseo de venganza. Pero antes de que pudiera poner en práctica su plan, intervino el destino. Carlos, en una maniobra final para garantizar su victoria, orquestó un accidente que sería el golpe mortal para Mariana. Una noche lluviosa, mientras conducía por una carretera aislada, los frenos de su coche fallaron y perdió el control, abandonándose la carretera y chocando violentamente contra un árbol. El impacto fue instantáneo.
Mariana no sobrevivió. La noticia de su muerte se difundió rápidamente y el mundo creyó en la versión oficial del trágico accidente. Pero Carlos sabía la verdad. Se había asegurado de que ella nunca volvería a desafiarlo. Con la muerte de Mariana, su venganza fue completa. Sin embargo, cuando se miró en el espejo, vio a un hombre vacío, consumido por un odio que ahora no tenía objetivo. Había ganado, pero, ¿a qué precio? El hombre en el que se había convertido, capaz de quitarle la vida a alguien a quien alguna vez amó, ahora enfrentaba un futuro sombrío, solo con su amarga victoria.